Les damos la bienvenida un miércoles más a este espacio en el que pretendemos conocer de cerca a nuestros invitados. En esta ocasión charlaremos con un hombre que ha dedicado toda su vida a la medicina y que ha tenido un papel importante en su implantación, desarrollo y avance en nuestra ciudad. También destaca por su papel humanitario y su actividad docente. Fue uno de los fundadores de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Melilla. Es médico emérito del Comité de Cuidados Paliativos del Hospital Comarcal y también pasó por el cuadro de profesores de la Escuela de Enfermería. Acumula varias distinciones por su dilatada y brillante labor a lo largo de su carrera hasta que llegó el momento de su jubilación, en agosto de 2013, ya hace de ello 3 años, pero pese a ello continúa al pie del cañón. Hoy vamos a entrevistar, hoy va a pasar por entrevistas a plena luz el doctor Antonio García Castillo. Buenas noches, encantado de estar con ustedes aquí. Decíamos que sigue usted al pie del cañón porque aún está vinculado de alguna u otra forma al Hospital Comarcal de Melilla. Es miembro del comité de la unidad de cuidados paliativos, este centro médico. Sí, le preguntábamos. Pues sí, a los pocos meses de jubilarme, pues al mes siguiente, en septiembre, me incorporé. Yo ya pertenecía como miembro activo antes de la jubilación a dicho comité y me ofrecieron quedarme si quería, echando una mano y colaborando, y por supuesto que sí. El médico es médico hasta que se muere prácticamente, ¿no? Porque tiene familia, tiene que estar al día por sus enfermedades, por sus cosas, porque tienen amigos que le consultan y hay que dar siempre pues el consejo más adecuado posible, ¿no? Y muy bien, estupendamente. Bueno, es una situación, la de estar jubilado, muy especial, en la que muchas personas pues experimentan una caída, ¿no? en su vida, pero ya que hablamos con un médico y hablamos de salud, qué importante es, ¿verdad?, que las personas que inician esta nueva etapa tengan un objetivo, una meta todavía en este periodo de la vida, que debe ser, como su propio nombre indica, de alegría, ¿no?, de jubilación. Hemos dejado ya esa rutina del trabajo. Claro, yo siempre he comentado, y lo vuelvo a decir aquí, que hay que hacerse un plan de jubilación, digamos, o antes de la jubilación, para que cuando llegue ese momento pues no se encuentre uno que sin saber lo que hacer. Hay que planificar, hay que poner en marcha las aficiones que tenga uno y dedicarse a ello y tener la mente entretenida todo el día o la mayor parte del día para que no venga ese abatimiento mental, ¿no? Porque claro que cambia mucho la vida. A mí me la ha cambiado afortunadamente, yo estoy muy contento, pero claro, tengo una serie de hobbies, de aficiones que me entretienen, cosas que antes no podía hacer por el trabajo. O sea, que ¿no? usted se hizo ese plan de pensiones sí, de vida, digamos. Claro, yo dije, yo me voy a jubilar tal tiempo, a los 65, pues hay que buscar algo para seguir. Y parte de eso, pues, pertenecer al Comité de Cuidados Paliativos, que ahora estoy un poquillo más distante por cuestiones familiares, pero vamos, sigo colaborando con ellos y muy bien, y cada vez que puedo pues me acerco por el hospital a ver a los amigos y eso. Y luego pues muchas cosas que tenía aparcadas, como el escribir, es una cosa que me encanta. Tengo publicado ya un libro de poemas y 2 más que están prácticamente terminados. Y mis plantas, y dentro de mis plantas mis cactus, que nadie los quiere porque repelen, dicen, pero el cactus es una planta muy agradecida, es muy agradecida y echa unas flores preciosas. ¿Qué propiedades tiene el cactus? Dicen que es bueno colocarlo al lado de un ordenador. No Eso sé si dicen. usted controla esto. Yo no me lo creo. El cactus debe de estar dentro de la cabeza, aunque esté uno delante del ordenador. Dicen que quitan radiaciones. No lo sé. Eso sí que no lo sé. El caso que sí que es agradecido porque necesita poca agua, muy ¿no? poco cuidado. cuidado. Muy poco cuidado.
y es muy agradecido porque tan espinosos y tan feos como dice la gente que son, echan luego unas flores que son una maravilla de preciosas, son muy bonitas. Hay pacientes también que necesitan menos cuidados que otros, ¿verdad? A pesar de que igual el nivel de gravedad puede ser similar. Sí, eso va también con la personalidad de cada enfermo, ¿no? Cada enfermo tiene una personalidad, unos son más apocados, otros son más optimistas, otros colaboran muy bien, otros son un poco reacios. Eso va con la persona es individual para todo, estando sana y estando enferma. No puedes aplicar el mismo tratamiento, lo puedes aplicar, pero te responden de una manera unos enfermos y otros de totalmente distintos. Y pero el médico que tiene también, un papel importantísimo. Claro, el médico tiene que hacer muchas veces de moderador, ¿no? Y de saber entrar al enfermo, a explicarle, sobre todo explicar detenidamente lo que se piensa hacer con él, lo que tiene, porque el enfermo tiene que tener conocimiento pleno, es un derecho. Hemos pasado de una medicina paternalista en que el médico ordenaba y se hacía en la casa lo que decía él, a una medicina mucho más efectiva para el enfermo, mucho más decisoria, que es la medicina en la que el enfermo toma parte de su proceso. Eso es muy importante. Y entonces se le plantean las opciones de tratamiento y él dice, pues yo me quedo con esta opción o me quedo con estas tres opciones, por ejemplo, en el caso de los cánceres, radioterapia, quimioterapia y cirugía, pues hay que darte tantas sesiones, te vamos a poner unos sueros de quimioterapia y te tienes que operar también. Pues sí, lo que haga falta. Y otros pues que se lo piensan y dicen, pues mire, yo no quiero radiarme, hay que respetar la voluntad del enfermo. Eso hace 30 años o 40 años, pues era impensable, no se ordenaba y había que hacerlo todo. O sea, el médico era una autoridad. Sí, el médico era una autoridad, por eso se llama era paternalista esa medicina, ¿no? Porque el médico actuaba como padre de familia, ¿no? Y lo que decía el padre, pues a misa iba, claro. En todo caso, a lo que me refería antes también es a la actitud del médico. La comunicación es importante, sí. Que el paciente se sienta respaldado anímicamente. Generalmente hoy hay muchísima más comunicación que antiguamente, que hace unos años, ¿no? Hay un documento de consentimiento informado en donde se le explica lo que se le va a hacer, los posibles riesgos que hay, porque todas las intervenciones y todos los tratamientos tienen sus riesgos mínimos la mayoría de las veces, pero tienen sus riesgos. Eso debe de conocerlo el enfermo y haberse leído todo el protocolo, que son 2 folios pequeñitos, y firmar pues que sí, que está conforme con todo lo que se le va a hacer. Eso sí es muy importante. En todo caso, para un enfermo el médico es como un semidios, ¿no? Todavía sí, menos, y yo creo que está en su mano la vida, su vida. Sí, el médico en ese aspecto lógicamente conoce más el proceso que cualquier otra persona. Y al referirme a médico me refiero a personal sanitario, ¿no? Porque las ATS, las auxiliares, todo, pues forman parte de un equipo. Hoy se trabaja en equipo y es fundamental. Y en ese equipo, como se rompa, o en esa cadena, como se rompa un eslabón, pues se ha roto el funcionamiento, ¿no? Es importante trabajar en equipo y es importante informar detalladamente al enfermo y a familiares. Con la particularidad que si el enfermo es el que decide, no quiere que sus familiares se enteren, no se puede decir a los familiares. Y a la inversa, si viene un familiar y le diga a mi marido o a mi mujer, no le diga usted lo que tiene, si ella demanda información, el enfermo demanda información, hay que facilitárselo. Es el que decide. ¿Qué es mejor, el estilo directo a la hora de comunicar una enfermedad o andarse con rodeos? Hay que ir planteándolo poco a poco, sabiendo el tipo de persona que pueda ser, ¿no? Psíquicamente o psicológicamente. Entonces hay enfermos que requieren ir poquito a poco, dándole información suave hasta lo que él pueda aguantar, y otros por lo contrario pues demandan enseguida información abierta, te dicen dígame lo que sea, bueno o malo, pero dígamelo, y entonces pues se lo dices tranquilamente. De todas formas, en estos tiempos que corren el paciente ya va informado sobre su enfermedad, lo digo porque tienen acceso al resultado de las pruebas. Claro, no es como tienen antes. acceso al resultado de las pruebas, tienen acceso a
a Internet, tienen acceso a los medios de comunicación, donde hoy día todo el mundo sabe que un servicio de oncología es un servicio para estudiar, tratar y diagnosticar el cáncer. No es como antes, que no. Si tú vas a un servicio de oncología y lo estás viendo y sabes lo que es, pues ya sabes lo que tienes, ¿no? No le puedes decir, oiga, usted no se preocupe, usted aquí, que aquí le vamos a hacer un electrocardiograma y usted no tiene otra cosa más. Sabe dónde va. Eso no va, sabe a dónde va. Es mejor, yo creo que es mejor que el enfermo conozca los pros y los contras de su proceso, es mejor. Porque colabora más, porque se implica y porque nos hace a nosotros implicarnos más también, ¿no? Se establece una relación muy gratificante para las dos partes, ¿no? Bueno, estamos hablando con el doctor Antonio García Castillo. Sí. Usted se licenció en el año 74 o 73 en la Universidad de Granada. Sí, en el año 72. 72. Empecé en el 66, 1966, y terminé en el 72. Y luego hice un año más de internado rotatorio por diferentes clínicas. Eso le íbamos a preguntar, ¿qué es el internado rotatorio? Pues el internado rotatorio es un curso, escolar, pero quizá un poquito más prolongado, donde se rota por diferentes servicios. Se rota por ginecología, se rota por medicina interna, se rota, eso ya no existe hoy día, desde que aparecieron los MIR, ¿no? Y en aquel tiempo tuvo mucho éxito porque se veía, ya siendo médico, al enfermo cara a cara. Siempre iba uno con un tutor, ¿no? Con un adjunto del servicio. Y se planteaban y asistía a las sesiones clínicas y estaba... Pues sí, aquello tuvo una cosa muy buena para aquel tiempo, que no era salir de la facultad y ahí te la entiendas tú solo, ¿no? En todo caso, el MIR es casi jugárselo todo a una carta, ¿no? El MIR, la manera de hacer el MIR a veces es cruel, ¿no? Yo lo considero cruel porque una cosa es que se haga una selección, porque hay que hacer una selección, pero la persona que va a optar por una plaza, por ejemplo, que le guste de psiquiatría o de psiquiatría infantil o de cardiología, a lo mejor luego te saque número y las plazas que te quedan a coger son de otorrino o de ojo o de otras cosas que a ti no te gustan. Entonces ahí habría que ver el modo cómo se podía hacer y contentar a todo el mundo, ¿no? Es difícil, es difícil. ¿Cuántos médicos vocacionales se habrán quedado por el camino por no haber podido superar esta prueba, por una mala noche, claro, una mala temporada sin poder haber estudiado? Incluso otros que lo han aprobado y no han podido coger la plaza que ellos querían, que les gustaba de especialidad, y lo han vuelto a hacer y la han cogido al final. O sea, también hay mucha gente en ese... Cosa muy loable, porque el MIR pone a los médicos recién terminados desquiciados muchas veces de los nervios, ¿no? Porque se la juegan todo, como tú decías, a una sola carta. Supongo que en todas las profesiones hace falta algo o mucho de sentido común, mucho más en la medicina. Sí, fundamentalmente hace falta el sentido común y pensar mucho, porque tienes que optar a veces en decisiones que no sabes por qué camino tirar, y entonces le das muchas vueltas a la cabeza y tal, y si hago esto y si hago lo otro tal, o sea, no solamente es poner el fonendo, ocultar o ver una ecografía y después este tratamiento, no, muchas veces pues tienes que priorizar algunas cosas o empezar por un tratamiento antes que otro. Claro, en medicina 2 y 2 no siempre es 4, no siempre es 4, depende del enfermo. Nunca, ya lo hemos dicho, el individualismo de la persona, ¿no? Eso es así de claro. 2 y 2 nunca son 4 en medicina. Claro, puede llegar a veces son 3 y otras veces son 7. Claro, puede llegar una persona con un resfriado y a lo mejor no es que ha cogido frío en una esquina, claro, es que tiene una inmunodeficiencia. Claro, puede ser, claro. Claro, y eso, un médico, una persona con sentido común debe de valorarlo. Valorarlo, claro. Sí. Bueno, ¿usted por qué estudió medicina? ¿Era por vocación, ya que hablamos de vocaciones? Yo estudié medicina porque yo hasta los 12 o 14 años fui un enfermo crónico. Y entonces estuve muy relacionado con la profesión, ¿no? Y aquello me gustó, cómo me trataban y lo bien que yo me sentía cuando estaba enfermo y venía el médico, me veía y tal y cual. Y de ahí surgió. Yo hice mi bachiller, mi preuniversitario, que entonces teníamos que ir a Málaga a examinarnos. Aquí no se examinaba uno de preuniversitario. Pues yo tenía decidido ya
el ser médico. Y entonces, pues muy bien. O sea, que fue porque usted era un enfermo crónico. Yo fui un enfermo asmático. De tanto ver a los profesionales ahí rondándole. Y el cariño con lo que cómo me trataban, pues, y lo bien que se encontraba uno cuando te aplicaban el tratamiento, pues yo dije, esto es lo mío, pobretico. ¿Acabamos con aquella enfermedad? Sí, a partir de los 12 años así, fuera. No he vuelto a tener ninguna crisis asmática, nada, en absoluto. Y he sido fumador empedernido después, claro. Cosa muy mal. Ya llevo 15 años sin fumar. Por cierto, que un médico, ¿qué cualidades tiene que tener? Porque, no sé, a una persona que quiera estudiar medicina, pues puede encantarle el funcionamiento de una maquinaria tan perfecta como ese cuerpo humano, pero luego se tiene que enfrentar a dos cosas, a que está tratando a personas que sufren y a la sangre también, ¿no? A esto de coger el bisturí y tener que abrir en ocasiones, esto se soporta, se supera. Sí, se supera perfectamente. Sí. De hecho, yo que soy internista puro y duro, pues en mi época de médico militar estuve de ayudante de quirófano en el hospital militar y llegué a operar yo solo, apendicitis y tal, se hace uno. Es una cosa, hombre, no es simple, no digamos simple, pero tú te haces perfectamente para desbridar un acceso, una apendicitis, cualquier cosa, perfectamente. Usted solo, no sé, tengo entendido que en quirófano siempre son necesarios o es obligatorio que haya tres cirujanos. Sí, o por lo menos el cirujano jefe y dos ayudantes, ¿no? Que pueden ser ATS perfectamente. ¿Y usted ha llegado a operar solo? Yo he llegado a operar solo. Claro, la medicina militar, ¿no? La medicina militar es muy bonita. Escasa de recursos. Hoy, ¿no? Es diferente totalmente. Era muy bonita. Hoy es diferente totalmente porque hay mucho más, pero la medicina de guerra ha hecho unos grandes cirujanos. Los cirujanos que fueron a la guerra fueron luego extraordinarios, ¿no? Como operaban, como tal, muy bien. Y la carrera, la medicina militar, pues a mí me gustaba mucho, lo que pasa es que yo tenía el título de medicina interna, pero no por lo militar, sino por lo civil. Entonces, si yo me quedaba en la vida militar, ese título no me lo reconocían. Entonces, claro, para estar de médico de regimiento, que es muy loable, yo estuve destinado a un ingeniero aquí en Melilla 5 o 6 años y guardo un gratísimo recuerdo, pero lo mío era la medicina hospitalaria, claro. Tengo que confesar que ese dato yo no lo conocía de usted, lo vi en el currículum que nos envió. Usted fue, por tanto, médico militar. ¿Cómo accedió a la carrera? ¿Cómo se hace esto? Pues se hace por unas oposiciones. Mi promoción, mi oposición fue extraordinaria porque había pocos médicos militares y entonces las oposiciones siempre se hacen en el mes de mayo. Y esta mía se hizo, la del mes de mayo normal, y esta que fue en diciembre, fue extraordinaria. Pues nada, estuvimos en Madrid, tú tienes un temario que te lo preparas, y yo estuve todo el verano preparándome el temario. Pero esto estando ya usted sirviendo en el ejército. No, yo era médico civil, entonces hice las oposiciones a sanidad militar, a médico militar. ¿Esto no ocurre así ahora? No lo sé, estoy desconectado un tanto, pero creo que sí, que habrá que, me imagino que los médicos militares ahora, el que quiera hacerse, pues tendrá que pasar su oposición. Claro. Creo que primero deben de entrar en la academia y formarse dentro de la academia. No lo sé, ahora eso ya no sé cómo funciona. O sea, que desde la vida civil claro, yo estaba aquí trabajando haciendo guardia en la Casa de Socorro, en fin, pues en verano, recién venido de Granada, y salieron estas oposiciones extraordinarias. Porque yo dije, las primeras oposiciones que salgan, las hago. Y salieron estas. ¿No tuvo que pasar por ningún campamento ni hacer la instrucción? Eso después. Entonces te lo cuento para que... es curioso, es muy bonito. Entonces, pues, yo me fui a Madrid el día 4 de diciembre, un poquito antes, porque el día 4 de diciembre del 73 fue el examen físico, las pruebas físicas, tal y cual, el reconocimiento médico. Y pues a partir de los 3 o 4 días que se hicieron esos reconocimientos médicos y tal, empezó lo que es la oposición, ¿no? Eran 3 bolas, había que sacar 3 bolas y nada, pues muy bien, estupendamente. Y las notas nos las dieron, curiosamente, es una anécdota, una desagradable anécdota, nos dieron las notas el día 20 de diciembre del 73, fecha en que ETA asesinó a Carrero Blanco. a Teniente General Carrero Blanco,
que cuando fuimos a entrar en la academia, como todos los días, íbamos, claro, éramos paisanos, pues el primer día y el segundo día, cuando empezamos, nos pedían el carnet de identidad, pero luego ya nos conocía por allí todo el mundo. Pues ese día no nos dejaron pasar. Hombre, si llevamos aquí un mes prácticamente. No, el carnet de identidad. Depositamos el carnet de identidad y pasamos. Y ya allí dentro nos enteramos lo que había pasado. Entonces yo ese día ya nos dieron las notas, yo me fui al día siguiente para Málaga, pero por la tarde bajé a Madrid, al centro, y eso era un cementerio a las 5 de la tarde, no había nadie en la calle, daba miedo ver la situación como estaba Madrid. Claro, en algún momento incluso se habló de golpe de Estado. Sí, aquello estaba, el ambiente se cortaba, ¿no? Y pues nada, y luego, una vez que ya nos dieron las notas, nos tomaron medidas del uniforme y tal, pues nos incorporamos 3 meses en enero a la Academia de Infantería de Toledo, y estuvimos de enero a marzo, después de los Reyes. El día 7 ya estábamos en Toledo. Y luego, en abril, después de Semana Santa, estuvimos otros 3 meses en la Academia de Sanidad Militar ya de Madrid. Y en ese periodo, pues, estuvimos haciendo instrucción, estuvimos haciendo tal, en fin. ¿Cómo lo llevaba eso de la instrucción? Bien. Sí, ¿no? No se le exigiría tanto, ¿no?, como al resto. No, ¿qué va? Sí, nos también. daban, sí, estábamos mezclados, nosotros estábamos mezclados con los alféreces y los cadetes de infantería, que eso del puro ejército, ¿no? Y a nosotros, que nos llamaban aspirinos, a los médicos, pues nos daban leña, nos daban caña. Y usted salió de allí con la graduación de teniente, supongo. Salimos de allí ya, una vez que terminamos el periodo ese de 6 meses, dividido en los 2 que he contado, pues salí ya con el empleo de teniente de Sanidad Militar, y vine destinado aquí al Regimiento de Ingenieros, número ¿Y con 8. qué galones se retiró? Me retiré de capitán médico, me retiré a los 8 o 9 años porque fue el problema de las incompatibilidades, y entonces yo tenía que decidir si vida civil o vida militar. Entonces, como mi título civil de especialista en medicina interna no me lo convalidaba el ejército, pues me quedé en la vida civil. Directamente a Cruz Roja. Claro, yo estuve en Cruz Roja pues desde el año 70 y pico, que no me acuerdo el pico, 75, 76, hasta que nos vinimos al Comarcal, claro. Pero ¿cómo ingresa en Cruz Roja? ¿Depende todavía Pues directamente yo del para Estado? ingresar en Cruz Roja como médico de guardia, porque en las épocas que yo me hice médico de guardia de Cruz Roja estaba sin médico de guardia. En años antes, pero bastantes años antes, Cruz Roja sí tenía médicos de guardia, pero luego hubo unos cuantos años, bastantes años, en que no tuvo médico de guardia y se volvió a crear ese servicio. Y entonces, pues los que nos presentamos tuvimos que pasar un examen con un examen escrito y luego un caso clínico de un enfermo de los que estaban ingresados. ¿Era usted funcionario o personal privado? Bueno, eso vino, nosotros ya nos consideraron no funcionarios, pero teníamos sueldo fijo. Entonces los especialistas en Cruz Roja cobraban por un sistema muy raro, hasta que se hizo el convenio de gestión y administración con el INSALU, que entonces el INSALU nos equiparaba económicamente al personal suyo, pero no éramos personal suyo. O sea, para unas cosas éramos personal suyo y para otras no, ¿no? Entonces ya cuando se anunció la apertura o el empiezo de la construcción del Hospital Comarcal, pues claro, había que menearse eso, porque llevábamos aquí dando toda la asistencia, toda la vida en Melilla a Cruz Roja, y lógico es que nos integraran, ¿no? Y ese proceso nos llevó al comité de empresa de Cruz Roja, yo era el presidente, pues nos llevó 5 años conseguir la integración, de cuyos 15 años pues nos pegamos 2 personas generalmente, porque el comité de empresa eran 14 o 12 o 14 personas, y claro, viajar, el monto económico era muy grande. Y entonces, pues los primeros años iba yo solo, pero ya cuando él fue avanzando me llevé a otro compañero, oficial administrativo, para que él estuviera al tanto también, por si a mí algún día me pasaba algo, ¿no?, o alguna enfermedad, algo, no pudiera él seguir con la negociación.
y lo conseguimos en 5 años. Cuando previamente los hospitales clínicos de todo el país habían conseguido la integración en 20 años, le supuso a los clínicos, nosotros en 5 años. Bueno, a mí me sorprende la integración del personal, digamos, civil, no civil, pero personal de Cruz Roja. 250 que trabajadores. esa integración en el INSALU, ahora Ingesa, se hiciera en tan poco tiempo. Sí. De verdad que si nos ponemos a comparar ahora con un hospital comarcal o universitario, mejor dicho, parado ya durante 5 años, la situación en la que está el comarcal, aquello era un lujo, ¿no? Contar con estos gestores. Sí, 5 años fue un éxito porque lo cierto y verdad es que los clínicos abrieron el camino, ¿no? Entonces era más fácil ya integrarse. Ellos sufrieron 20 años para poder integrarse, cuando estaban asistiendo a enfermos de seguridad social desde entonces, ¿no? Desde hacía 20 años. Y entonces consiguieron ellos integrarse y nosotros fuimos detrás de los clínicos. Y 2 clínicas de Madrid, la Fuensanta y otra más que no me acuerdo ahora cómo se llama, que se integraron también por aquella época. Y fue un proceso bonito, ¿no? Se mete uno en el ministerio, en fin. Hay que pelear mucho porque son unos huesos. También nosotros el hospital de Cruz Roja se abrió en el año 21 con ocasión de la guerra del Rif, del desastre de Anual. No estaba previsto que fuera un hospital. Era para un colegio. Pero a lo que me refiero es que este hospital ha estado funcionando hasta el año 89, 90 aproximadamente. Son en torno a 70, 60 años. Y sin embargo el comarcal, a sus 25 años de vida, si se hubiese cumplido los plazos en el nuevo universitario, estaría ya cerrado, con solo 25 años de vida. ¿Por qué Cruz Roja aguantó tanto? ¿Por qué el comarcal, que era tan moderno, ha aguantado tan poco? Pasa como los pisos, las construcciones de hoy día son totalmente distintas de que las construcciones de hace 40 o 50 años, eran más sólidas. De hecho hay edificios aquí del año 1917 y de 1911. ¿Y cómo están esos edificios? Pues muy bien, para la edad que tienen, ¿no? Para el tiempo que tienen. Sin embargo, la construcción moderna, pues... Pero no es un problema solo de estructura, porque el hospital aguanta, su estructura aguanta. Es un problema de espacio, ¿no? Sí, claro, pero eso ya se planteó en la Dirección General de Recursos Humanos. Mi amigo Juan Escobar, que es el que venía conmigo, y yo planteamos al director general de Recursos Humanos que en el momento que abriéramos las puertas del hospital comarcal se había quedado chico. ¿Cómo es posible? Sí. Todos los fronterizos que tratamos van al hospital de la Cruz Roja. En el momento que tengamos eso, van a seguir yendo. Y me dice el tío, saca de un cajón una papel plastificado, tantos asegurados tiene Melilla, por este índice, tantas camas. Digo, pero esa no es la realidad. Estadística. Dice, estadística. Esa no es la realidad. Digo, sí, es la realidad, claro, que es la realidad, naturalmente. Dice, pues cuando salgáis de aquí, iros al Ministerio de Asuntos Exteriores y le planteáis el tema. O sea que se hizo atendiendo a la población real, no real, a la población... digamos censada. Sensada en Melilla, en la que aparecía social, en el padrón social. O los usuarios de la seguridad social. Claro. Bueno, pues así estamos. Así nos luce el pelo. Vamos a recordar anécdotas de Cruz Roja. En principio, a mí lo que me sorprende es el uso de los enfermos, ¿no? Antiguamente existía un puesto de socorro y a nadie se le ocurría ir al servicio de urgencias de Cruz Roja a no ser que estuviera muriéndose. Ahora esto no ocurre. ¿Qué ha pasado en la mentalidad de los ciudadanos para que haya habido ese cambio de tendencia? Pues primero porque la Casa de Socorro solucionaba muchas papeletas, que hoy día pues no sé, se solucionan, primero porque no existen, pero se pueden solucionar en los ambulatorios que están de guardia desde las 5 de la tarde, ¿no? Y los festivos las 24 horas. Claro, pero ahí no cosen. Ahí no cosen. Pero pueden coser. Podrían. Claro, es que están facultados, porque el médico de la Casa de Socorro, y yo he sido, no era cirujano, era un médico de medicina general, o de familia, como se llama hoy día. Y cosía, claro, yo he cosido antebrazos y he cosido tal, naturalmente.
¿Qué pasa? Todo se va súper especializando. Entonces, pues, hay una demanda inapropiada en urgencias muchas veces que no tienen por qué llegar a esos extremos, ¿no? Y eso lo ha dicho el mismo director de Ingesa, el director provincial de Ingesa. Dijo, hay cosas que no deberían ir a urgencia. Por ejemplo, pues una amigdalitis, porque mucha gente, no es que no van a dar directamente a urgencia, Claro, ¿eso qué pasa? Pues que pone un tapón impresionante. Siempre con la creencia de que en urgencias te van a hacer pruebas que no te van a hacer en el ambulatorio. Y en urgencias hospitalarias se hacen pruebas que se tienen que hacer, otras no. Otras no. O sea que si vas con un brazo roto seguro que te van a derivar al comarcal. Claro, si vas con un brazo roto a un servicio de urgencias que no sea el hospitalario, pues te lo inmovilizan, al día siguiente te mandan al traumatólogo o te mandan al comarcal si es una fractura en condiciones, ¿no? Pero si es un golpe, un esguince o algo, su inmovilización y al día siguiente al traumatólogo. Todo eso no se hace, se debería de hacer en algunos casos, ¿no? Sobre todo, pues, en fiebres con amigdalitis, Bueno, estamos llegando ya al final de esta entrevista tan entretenida, al menos para mí, que estoy manteniendo con Antonio García Castillo, médico jubilado, fue jefe del servicio de medicina interna del Hospital Comarcal y muchas cosas más, pero estando tantos años al frente del servicio de medicina interna, ya sabemos lo que es la medicina interna, por ahí pasa de todo, sobre todo los enfermos terminales. ¿Se habrá usted enfrentado a situaciones desagradables? Bueno, hay de todo, claro que sí, hay muchas satisfacciones también, ¿no? En la medicina por lo general da muchas satisfacciones y da mucha pena también, ¿no? Gente que se va porque ese proceso es incurable o porque le viene una complicación súbita y no hay manera de que salga adelante, eso también es cierto, ¿no? Es una profesión que quema mucho porque está uno expuesto a un estrés importante, ¿no? Y sales del hospital cuando ha terminado tu jornada de trabajo y te lleva al enfermo a tu casa en la cabeza, claro. Y tienes que mirar y tienes que... Claro, hay situaciones especiales, claro, hay ¿no? otras pues que son muy... La muerte de un niño, claro, la muerte de un padre de familia joven... Claro, eso es de miedo, ¿no? Claro, el fallecimiento de una persona mayor se acepta más. Se acepta más pues porque es ley de vida, lógicamente, ¿no? Pero bueno, es una profesión que... ¿Cómo se transmite un mensaje de este calibre al familiar? Pues a veces hay que ir dándolo poco a poco, ha empeorado, sabiendo ya que está muerto, ¿no? Ha empeorado, vamos a ver, tal rato dice, esto no va para adelante, vamos a ver si hay suerte, en fin, y ya le va haciendo el cuerpo, ¿no? Hasta ¿Y la sedación es una especie de eutanasia? No, por Dios, la eutanasia es una actuación directa para acabar con la vida del enfermo, consciente y directa. Pero tras una sedación viene casi la muerte. Pero no viene inmediatamente, como si tú le pones cloruro potásico directamente en vena, que le hace una parada cardíaca. Eso es eutanasia, porque es un proceso que no sirve para tratar al enfermo ni para quitarle sufrimiento, sino todo lo contrario, para procurarle la muerte, que con la muerte le has quitado el sentimiento. Es una acción directa encaminada a la eliminación de la vida del individuo. Aunque haya una depresión del sistema respiratorio. Sí, aunque haya una depresión del sistema respiratorio, hombre, se ponen dosis adecuadas para la sedación, eso está muy protocolizado. Tú no puedes sedar a una persona a lo mejor con 10 ampollas, porque entonces sí puede haber una depresión respiratoria importante y tal. Eso está protocolizado. Tanto pesa, tanto altura, tanta talla, le corresponden tantos miligramos y lo seda. Punto. Y le has quitado todo. Además, está recogido en la ley que la sedación paliativa es una actuación conforme a la ley. Sin embargo, la eutanasia no está recogida en la ley. Bueno, señor García Castillo,
V de Vida de la Asociación Española contra el Cáncer de Melilla y galardón también de esta misma asociación a nivel nacional. Reconocimiento del Hospital Comarcal con el escudo de oro de esta entidad también. Reconocimiento de la Delegación del Gobierno en Melilla. Fonendo de oro del Servicio de Medicina Interna de Melilla. ¿Cuál de todos estos galardones le supuso un mayor impacto? Todos, porque el galardón cuando se hace con mucho cariño, ¿no? Y se recibe todavía con más cariño. Yo, pues la verdad que todos los tengo en mi despacho puesto y con muchísimo cariño hacia todo y muy agradecido, ¿no? Por acordarse de uno a lo largo de su vida profesional cuando llegan los últimos momentos, ¿no? Es bonito, es bonito. Un merecido reconocimiento. Se nos va el tiempo, pero aficiones, rápidamente. Sé que es muy activo en las redes sociales. Me hablaba antes de que había escrito un libro de poesía próximo a salir. Y plantas. Y las plantas. Sí. Y lectura en general, claro. Y pregonero. Y pregonero también, sí, he hecho de todo. Bueno, cuando salga de aquí se irá a dormir, es por la noche. Sí. Pero mañana por la mañana, ¿qué hará? Mañana, pues como todos los días, levantarme muy temprano. Muy temprano, eso que nunca falle, ¿no? Sí, claro, porque ya tiene uno el despertador en la cabeza de cuando estaba en activo. Yo cuando estaba en activo, pues a las 7 de la mañana estaba ya en el hospital, ordenando los ingresos que había habido para cuando llegaran del resto del servicio, tenerlo todo ya tal para que empezaran a funcionar. Y eso pues se ha convertido ya en, vamos, es que más de las 6... Desde que estoy jubilado no me he levantado yo ni un día. Como dice un presentador de radio, sería usted, si no es así, un camastrón. Sí, un camastrón. Esa palabra era una palabra muy antigua, hoy no se dice tanto, pero yo me acuerdo de mis padres y de mi abuela que decía esa palabra con muchísima frecuencia. Pues espero que se lo haya pasado bien en esta entrevista. Muy bien, me ha hecho recordar pues toda mi vida, ¿no? Como cuando eso te pasa toda tu vida por delante de la vista, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio García Castillo. Todavía tiene que aportar mucho a la medicina. Que siga con esa gran labor a pesar de su jubilación. Por mi ciudad es lo que sea preciso, porque soy de Melilla, lo llevo a mucha honra y siempre he tratado de hacer muchas cosas por mi ciudad, sin ningún beneficio. El beneficio es el que ha obtenido la ciudad y los ciudadanos con mi trabajo, ¿no? Y aquí estoy, todavía estoy bien, gracias a Dios, y lo que requiera la ciudad, pues aquí me tienen. Pues hasta una próxima ocasión, muchas gracias. A vosotros. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por seguir esta nueva edición de Entrevistas a Plena Luz aquí en Cablemel Televisión. Si han llegado tarde, sepan que pueden volver a escuchar esta entrevista o verla desde el principio en nuestra página web de luzdemelilla.es. Hasta la próxima semana, será después de la jornada festiva del Día de Todos los Santos. Muy buenas noches.